Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, lo prometido es deuda. Sigo leyendo este libro, aunque ya lo leí entero, pero quiero ahondar en estos conceptos y me gustaría que ustedes me escribieran, me comentaran, me hicieran preguntas. Este libro, como les había dicho, está escrito en 7 partes. La primera parte se llama El futuro del cristianismo y está dividido en 4 capítulos. Y el capítulo número 1 dice el ocaso del ateísmo y el triunfo global del cristianismo, para referirse cómo el ateísmo va en disminución en el mundo y el cristianismo va en ascenso. Este capítulo se basa en otro libro que se llama La Nueva Cristiandad de Philip Jenkins. Philip Jenkins es un académico que estudió historia en Cambridge y ha escrito varios libros acerca de la religión en el mundo, de la historia del cristianismo y de cómo se ha expandido la religión en los continentes. Bien, la referencia que hace de Philip Jenkins dice que la era del cristianismo occidental ha pasado durante nuestra vida y está amaneciendo el día del cristianismo del sur. ¿Y a qué se refiere con cristianismo occidental? Occidental se refiere a ese término surgido en el siglo XVI para referirse a todos los países o territorios de base cristiana ubicados en Europa y que se expandió también a los países donde se expandió Europa, como Estados Unidos, Canadá y Oceanía principalmente. Entonces, ¿por qué para muchos no es tan evidente este crecimiento de la religión? Y es porque esto está ocurriendo en lugares donde no vivimos. Y de Sousa lo plantea como que estamos viviendo en el barrio equivocado, en el barrio contrario. Hay un avivamiento global de la religión en su país natal, él es indio, y dice que el hinduismo y el islam están resurgiendo. Y en el mundo completo, más el cristianismo está resurgiendo fuertemente. ¿Ya? Pero él le llama que lo que está resurgiendo fuertemente es la religión tradicional, o sea, la religión tal como se conoce de sus orígenes. Dice, si visitamos algunas iglesias, por ejemplo, en Occidente, nos vamos a dar cuenta que muy pocas personas, ¿cierto?, asisten a estos grandes templos que fueron construidos para miles de personas. Y muchos de los que se consideran hoy cristianos, dice en Occidente, son personas tal vez que son nacidas en el cristianismo o se denominan cristianos por asistir ocasionalmente a una iglesia. Bueno, algunos de ustedes podrían estar en esa clasificación o usted conoce a alguien en esa categoría. Dice que también existe la religión liberal. Y esto pasa no solo en los cristianos, también en los judíos. Y según de Sousa, los cristianos liberales están jugando en contra del cristianismo, porque hacen una misión inversa. Ellos son los misioneros del mundo a la iglesia y están cediendo, según él, a los adversarios del cristianismo terreno en lo intelectual y lo moral. Ellos están rechazando las doctrinas centrales del cristianismo y él cree que tienen el siguiente credo: un Dios sin ira, a los hombres sin pecado, en un reino sin juicio, por medio de las atenciones de un Cristo sin cruz. En Estados Unidos, estas iglesias están perdiendo miembros rápidamente, debido a que las temáticas que abordan son similares a las de organismos de derechos civiles, movimientos feministas, LGTB. Esas mismas temáticas, esta gente las puede oír, ¿cierto?, sin ser miembros de una iglesia. Bueno, durante el siglo XX, la tesis de la secularización dijo que la gente religiosa iba a ser cada vez menos religiosa, que las iglesias conservadoras iban a perder miembros y que las iglesias liberales iban a crecer. Pero lo que está sucediendo es lo contrario. La ciencia, la modernidad no han cumplido lo prometido y no han satisfecho las necesidades de las personas. Las personas siguen teniendo necesidades emocionales, espirituales, que solo la fe les puede suplir. Las personas siguen buscando respuestas en la religión. En todo caso, la tesis de la secularización no es totalmente inválida, ya que en Europa, Canadá y Australia la religión ha sido aislada de la cultura dominante y solo cuenta para el turismo como algo histórico, artístico o arquitectónico. En promedio en Europa, la asistencia a las iglesias está entre un 10 y un 25%, aunque el 90% de los griegos se dice que cree en un Dios creador. Y más o menos el 45% de los irlandeses asiste aún a la iglesia. Junto a Irlanda, Polonia y Eslovaquia son los países más religiosos de Europa. Y el fallecido presidente de Checoslovaquia describió a Europa como la primera civilización atea de la historia en la humanidad. Y aunque los analistas dicen que Europa solo ha abandonado la religión organizada, pero ellos siguen considerándose creyentes. Según de Sousa, en Estados Unidos, a pesar de estar al frente de la modernidad, no ha seguido los pasos de Europa y es el país más religioso del mundo occidental. Un 40% de los estadounidenses asiste a la iglesia, más del 90% de ellos dice creer en Dios y un 60% declara que la fe es importante para su vida cotidiana. El mundo está llegando a ser cada día más religioso
aunque la modernización está llegando a todas partes. La religión está prosperando, por ejemplo, en la India, en China. Turquía es el país musulmán más moderno que hay. Y en Centroamérica y América del Sur está creciendo cada vez más el cristianismo pentecostal. De ahí somos nosotros, de Sudamérica. Un lema común en Asia es que queremos la modernización, pero sin occidentalización. Quieren la tecnología y avances de los Estados Unidos y a la vez mantener su propia cultura. Es el cristianismo, la religión que más crece en el mundo, ya que el Islam es el que más crece en Europa. El Islam es el que más está creciendo en Europa, pero el Islam sabemos que crece a través de los nacimientos de sus hijos. Son familias grandes, ellos están teniendo en promedio 7 u 8 hijos. Pero el cristianismo crece por medio de las conversiones aceleradas. Mientras Europa se aleja del cristianismo, este se expande en Centroamérica, Sudamérica, Asia y África, haciéndose cada vez más universal. Y a excepción, ¿cierto?, de Medio Oriente, porque en Medio Oriente hay más musulmanes. Y aunque el Islam y el budismo también tienen aspiraciones globales, de Sousa dice que no han logrado establecerse en forma global, sino solo en forma regional. La cara del cristianismo ya no es blanca ni rubia, dice. Hoy el cristianismo tiene cara de personas de Nigeria, de África, personas de Brasil. Y los centros ya cristianos vitales ya no son Roma ni Ginebra, sino hoy día encontramos centros cristianos en Manila, Kinshasa, ahí en el Congo, y en Addis Abeba, en Etiopía. Miren, en 1900, el 80% de los cristianos vivían en Europa y en Estados Unidos. Y hoy, el 60% vive en el mundo en vías de desarrollo. Europa tiene 560 millones de cristianos. Estados Unidos, 260 millones de cristianos. Sudamérica, 480 millones de cristianos. Asia, 313 millones. África, 360 millones. Estamos presenciando una expansión exponencial del cristianismo. De 10 millones en 1900 en África, pasamos a 350 millones hoy. Y solo en Uganda hay casi 20 millones de cristianos. Y mientras los encargados de las iglesias occidentales, ¿cierto?, se queman las pestañas tratando de que la gente vaya a los templos, en África los predicadores le piden a la gente que se limite a asistir para que le dé la oportunidad a otros. Solo en Brasil hay 50 millones de protestantes y 120 millones de católicos. Dentro del catolicismo han surgido movimientos carismáticos que hacen énfasis similares a los evangélicos en el nuevo nacimiento y en la relación personal con Jesucristo. A pesar de las restricciones que hay en China, se estiman más de 100 millones de cristianos que buscan a Dios en iglesias clandestinas. En Corea los cristianos superan a los budistas. En Filipinas se reportan 60 millones de católicos. Según Philip Jenkins, el del libro de la Nueva Cristiandad, lo que distingue a los cristianos actuales, no occidentales, es su devoción, su búsqueda, su estudio de la Biblia para abordar los temas que le afectan, la pobreza, las enfermedades, el exilio y la persecución. Para ellos, la palabra de Dios es cierta, verdadera. Luego, en Corea del Sur ha llegado a ser la segunda fuente de misioneros cristianos después de Estados Unidos. Luego que Occidente invadiera países misioneros con caras, rostros blancos, ¿cierto? Hoy vemos en Europa 150 iglesias en Dinamarca y 250 en Gran Bretaña dirigidas por extranjeros, como una tendencia creciente. Esto podría revertir la tesis de la secularización en Europa y Occidente. El problema real es que la modernización crea la ansiedad del hombre por conseguir algo más. Las clásicas preguntas existenciales, el sentido de la vida, por tanto respuestas que se hallan en la fe y en la religión. De Sousa cuenta cómo misioneros portugueses llegaron a la India, donde él recibió su fe por nacimiento y por costumbre, pero la modernidad de vivir en Estados Unidos lo llevó a un profundo encuentro con las verdades cristianas bíblicas. Finalmente, puede que Occidente se vuelva o no al cristianismo, él dice, pero el cristianismo, tal vez hoy con nuevas caras, con nuevos atuendos, diferente, está ganando y el secularismo está perdiendo. Dios es el futuro y el ateísmo va de salida. Que Dios les bendiga. Espero sus comentarios. Comenten, pregunten, lean si es que pueden. Nos vemos en el capítulo número 2.